Estamos aquí en mi podcast Mujer CBBA. Como ustedes saben, aquí mujeres vienen a abrir sus corazones, a crecer, quizás a sanar y, ¿por qué no?, hacernos parte de ese cambio y esa transformación. Hoy mi invitada es una invitada especial. Estoy ansiosa porque quiero entrar a conocer su profundidad, pero sobre todo aprender de ella en su reconstrucción, en saber cómo la disciplina puede hacer que nuestras heridas sanen y sobre todo en la conexión más grande con nuestra fe. Ella seguramente me enseñará, y no solamente a mí, a todas ustedes, a que las cosas difíciles en la vida no están marcadas por una persona, hay una fuerza superior. Pero cómo salir en esa marca, cómo hacer posible que eso no destruya no solamente tu persona, sino tu alrededor. Y por supuesto hoy tengo a Kay Flores aquí. Muchas gracias. Estoy ansiosa, como lo dije, Kay, para conocer tu historia, porque has tenido situaciones muy fuertes y te veo siempre una mujer de mucha fe, de una fe absoluta. ¿Cuándo te refugiaste en esa fe? ¿Qué fue lo que te hizo agarrarte y decir, no hay otra opción, aquí tengo que estar? Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Ya son, gracias por la invitación, de verdad es un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo y que me hayas invitado, ¿verdad? Gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo entregué mi vida a Cristo como a los 22 años, y no es un caminar de que dices entrego mi vida a Cristo y mi vida se transformó, no, es una decisión diaria. Tal vez es un llamado fuerte a la puerta con acciones. ¿Te pasó algo antes? No antes. Sabía de Dios. Quizás a lo mejor, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, que hay un Dios omnipotente y supremo, pero no, yo no tenía esa relación, ¿verdad? No la tenía, realmente no, personalmente no la tenía, ¿verdad? Sí buscaba, o cuando algo sucedía así, oh Dios, ayúdame, pero no había esa conexión mía de relación. Hasta que a los 22 años, ¿qué te pasó? Mi esposo es cristiano, nació en una familia cristiana y lo curioso es que, bueno, mi mamá, que en paz descanse, me decía, no te quiero ver con esos aleluyas, me decía mi mamá. Y yo tenía que echar mentiras de que iba al baile para poder ir a un servicio de jóvenes con él. Era bien lo contrario que a veces hace la gente, yo claro. Era al revés. ¿Y era porque tus padres no eran religiosos o simplemente porque no querían que te acerques a la religión? ¿Qué crees que pasaba en su mente? Mira, mi mamá era una mujer muy inteligente, pero sí tenía sus pensamientos muy particulares, ¿verdad? Y por supuesto, pues yo andaba de novia, o sea, quería andar donde andaba mi novio, ¿verdad? Y él iba a los servicios cristianos y todo, y entonces, pues yo pedía permiso para salir y era a donde íbamos, no nos íbamos al baile o cosas así. Claro. Entonces, pero en mi casa yo tenía que decir que fui a un baile. Era muy curioso que era esa situación. Pero en realidad yo acepté a Cristo como a los 21 años. Fue una experiencia muy sobrenatural, no había pasado nada en mi vida, estábamos en un concierto, mi esposo me invitó a un concierto de Steve Green, creo era, y algo empezó a tocar mi corazón. Cuando ellos hicieron el llamado que le dicen al altar, si alguien quería aceptar a Cristo en su corazón, yo ya tenía ese conocimiento porque acompañaba a mi esposo y todo, pero era
rebelde, por así decirlo. O sea, decía, no, porque ponía mi mirada en las personas, que es un error que cometemos el 90% de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo decía, no, pues estoy bien, o sea, no, ¿qué pasa? No, yo me sentía bien. Y bueno, todos creemos que somos buenos en nuestra propia opinión, ¿verdad? Claro. Entonces, esa vez mi corazón estaba luchando entre aceptar y pasar al frente, hacer mi declaración de fe, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tienes que declararlo con la boca, ¿verdad? Porque lo espiritual, lo que no vemos, es cuando tú le cierras esa puerta a tu vida, ¿verdad? Entonces me dijeron, tienes que declararlo, confesar que Jesús es tu Señor y Salvador. Y yo lo declaré. Me recuerdo, es una sensación muy particular, muy sobrenatural. ¿Viviste alguna experiencia ahí cuando te acercaste al centro a recibir, como dices, a Jesús? ¿Viviste algo dentro de tu cuerpo, una experiencia? Un calor que empezó desde mi cabeza hasta los pies. Y una cosa como que mi espíritu se estaba descargando sin saber ni poder detenerlo. Lloré mucho esa vez. Y me sentí con mucha paz de haberlo hecho. Y después ya la vida continúa, pero vas descubriendo que ahí no es todo. Ahora, dicen, Kate, que el momento en que recibes a Cristo, hay un cambio no solamente físico, sino emocional, energético. Hay una destrucción para una construcción. Uno piensa que no es así. En realidad, muchos dicen, no, el recibir a Cristo es una transformación, pero realmente esa transformación viene con soltar. Porque me imagino que después de eso, que ya habías entregado tu vida a Él, ¿qué pasó? Has pasado situaciones muy difíciles. Definitivamente. Donde tu fe ha sido probada. Y cuéntame cuál ha sido la situación más difícil que has tenido. Bueno, situaciones difíciles siempre va a haber. Y he tenido varias, ¿verdad? Por ejemplo, después yo sentí en mi corazón el llamado pastoral, ¿verdad? Y es un llamado que no es sencillo, ¿verdad? Que muchos quieren estar ahí y algunos se atribuyen y lo toman nada más, a veces sin haber sentido ese llamado sobrenatural en tu corazón, porque estamos hablando de que tratamos con el corazón de las personas, ¿verdad? Y que para mí es un respeto hablar de mi prójimo, porque yo no debo manipularlo, yo no debo abusar, yo no debo, más sin embargo soy un ser humano. Es verdad. ¿Verdad? Me equivoco, me caigo, me levanto, y esa transición de crecimiento en el pastorado ha traído muchos sinsabores, claro, porque nunca va a haber un lugar donde tengas contento a toda la gente. Dicen que no eres en realidad un profeta en tu misma tierra. ¿Te pasó a ti que tal vez en tu mismo lugar, esperando que la gente te ayude, te reconozca, más al contrario, tal vez fuiste víctima de habladurías, de gente que te cerraron las puertas porque sí. Estuviste en un proceso completamente diferente? Sí, definitivamente. Porque aún en los cristianos, aunque ya hayamos aceptado a Cristo, es una decisión personal el dejar de tener envidia, de tener celos, de tener ira, contienda. Es una decisión personal. Y yo, aunque yo pueda brindarles amor o brindarles la verdad o brindarles lo que yo quiera transmitirles, la decisión es personal. Y la decisión
de vivir uno en paz es personal. Sin embargo, te pregunto qué hay en ese cambio que estabas haciendo y en esa preparación. ¿Te dolió la gente? Porque duele mucho, que tus propias personas cercanas sean las primeras que te juzgan también. Oh, y eso sucede, o sea, me imagino que no nada más en el ámbito cristiano, o sea, la cabeza de cualquier lugar es el punto del tiro al blanco. Muchos por envidia, por celos, porque están esperando que te equivoques, están esperando que ver cuál es tu imperfección, están esperando, y eso no habla de ti, habla de ellos. Pero sin embargo son parte fundamental de nuestra sociedad. Sí, y el punto fuerte, por ejemplo, en tu parte, en la mía, el punto fuerte es que cuando queremos proyectar algo, es mantenernos nosotros firmes, perseverando, independientemente de aquellos corazones descontentos. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Hay alguna opción, alguna rutina, algún hábito que tú has creado para evitar que eso vaya doliéndote mucho? Definitivamente fue un proceso. Antes cualquier pedrada me tiraba a llorar, a quejarme, a gritar, ¿por qué? Y conforme yo me fui teniendo una relación, no nada más de lo que yo viera aquí, allá, aprendiera, no, yo empecé a leer la palabra de Dios y empecé a descubrir promesas que ya son de todos, pero no las tomaba para mí. Ese es algo que tener el conocimiento es una cosa, pero a hacer tuyas esas promesas empezó a transformar mi vida. Y fue un proceso, Vania. Fue un proceso. Me preguntabas que cuál es una de las cosas fuertes que me ha sucedido. Recuerdo que mi esposo y yo estábamos pastoreando en una iglesia aquí en Houston. No la voy a mencionar, por supuesto. Para mí fueron 6 años tan difíciles. Yo no podía creer que la gente decía que amaba a Cristo, que amaba a Dios, o que Dios estaba con ellos. No lo podía creer. De todas las barbaridades, de el daño emocional, el daño espiritual, el daño, pues no físico, porque nunca nos tocaron, ¿verdad? Pero sí es un daño emocional y atentado, o sea, difamaciones, como decías tú, inconformidades, excusas hasta tontas, porque pues si estás gordo, porque estás gordo, si estás flaco, si estás chino, si estás como estés, o sea, nada los tenía contentos. Y es muy triste, Kate, que tal vez pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pasa en todos los ámbitos sociales, de trabajo, de familia, de congregaciones. Pasa esos ámbitos, en realidad se ve esas irregularidades que yo llamo, pero cuando pasa en tu fe, porque puedes sobrevivir en esos ámbitos, no puedes quizás hacerte aliado de situaciones difíciles, pero cuando estás tocando la fe en lo que lees, en lo que crees, en ese invisible que hay y que te está tocando, ¿cómo has sobrevivido a esas situaciones en las cuales tienes que pastorar una fe, una palabra, unas letras invisibles de amor, cuando ves que la congregación no es amor, es una mezcla? En esos 6 años, yo, después que salimos de ahí, me pude dar cuenta que a veces cuando te dejas envolver en el dolor, en la ira o en la parte, en mi caso era el dolor. ¿Te desgastaste? Ajá, sí, mucho. Entonces, cuando uno está dolorido, lastima. Y cuando uno está dolido, habla dolor. ¿Sí? Igual que cuando uno está enojado, celoso, sutilmente o no, cuando una persona habla, tú conoces cómo está la persona.
y yo no podía ver que yo hablaba dolor. Hubo pastoras a mi alrededor que me ayudaron a salir con su compañía, en oración. Una de las claves más poderosas, que no es un secreto, pero que es un fundamento muy firme en mi vida, es doblar mis rodillas, ir en oración. Ahí en ese lugar secreto donde tú estás desnudo, diciéndole a Dios en tu corazón, aquí estoy. O sea, ¿qué te puedo ocultar a ti? Si sabes lo que pienso, lo que siento, mis intenciones. Entonces, cuando tú estás allí, desnudando completamente tu corazón, aprendes algo, a hacerte responsable de lo que a ti te corresponde. Y yo me imagino que también hacerte responsable de cómo evitar que el exterior dañe tu interior, porque lo dice la palabra, ¿no? Que vas a ser tentado, vas a ser visualizado en tu fe, vamos a ver si realmente lo que tu fe promulga es cierto, y lo más difícil es que viene desde adentro, no tanto desde afuera. Estos 6 años que estuviste ahí en una congregación en el cual viviste momentos difíciles, ¿cómo superaste tu relación familiar? Porque te afecta en tu emoción, te afecta en tus relaciones, te afecta en las relaciones con el exterior, hasta te afecta mucho en tu autoestima. Sí, definitivamente te afecta demasiado en todas las áreas, porque cuando estás dolido es como si estás llorando, las lágrimas no te dejan ver claro. Pero cuando te las secas, empiezas a ver claro. Cuando ya lloraste lo suficiente y sabes quién está contigo. O sea, yo tenía la seguridad, yo muchas veces de rodillas sentí la presencia de Dios. Y me pasaron cosas sobrenaturales que yo no podría explicarte con palabras, ¿verdad? Pero yo vi como de entre medio de todo eso, una vez me arrodillé y estaba llorando, estaba enojada, diciéndole, Padre, o sea, explícame, no puedo con esto. Y se vale, porque Kay, tal vez en alguna parte del mundo alguien va a ver este podcast y va a decir, estoy en ese momento, estoy enojada con este creador, con esta fuerza natural, con esta fe, estoy enojada porque perdí quizás a un hijo, perdí un trabajo, perdí mi relación, perdí lo que tú has dicho, ¿no? La fe misma en las personas, en el resto. Pero en ese momento de enojo, ¿cómo tú volviste a aferrarte a tu fe? ¿Qué te movió? Bueno, nunca la solté. Esa es una parte crucial. No importa lo que suceda, tu fe debe ser inmovible. ¿Y se vale estar enojada? Oh, sí, porque las emociones son parte del ser humano y no es un pecado que las tengamos. El pecado es que las usemos descontroladamente, fuera de equilibrio, porque entonces ya haces cosas de las cuales te vas a arrepentir. Entonces, para no hacer eso, lo que a mí me funcionó era ir de rodillas. Y como tú dices, yo enojada, triste, dolida, le decía, Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué? No puedo, dame ese discernimiento que no he podido alcanzar. Era mi corazón, yo lo derramaba ahí. Y quiero decirte que ese proceso ahora esa fue parte de mi trampolín de crecimiento, porque para eso son los procesos, para crecer. O sea, yo no me pude haber quedado abrazando ese dolor que nada me iba a traer para yo poder seguir creciendo. Entonces ese proceso fue parte de hacerme más fuerte, de no querer negociar mi fe con nadie, ni con nada, ni con ninguna circunstancia. Quizás ahí fuiste y tomaste responsabilidad de decir, esto ya no funciona, es tiempo de moverme.
Sí, y en esos años, casi en el último año del proceso, le dio el stroke a mi esposo. Que también es otro llamado. Sí, fue algo... yo nada más decía, esto nada más era la gota que faltaba. Kate, antes de entrar a ese difícil proceso del stroke, te pregunto, porque ha pasado muchas veces en las personas de fe que dicen sobre mojado y llovido, ese dicho que me pasa una cosa, me pasa otra cosa, me pasa otra cosa, me pasa otra cosa, y te preguntas, ¿dónde estás? ¿En qué momento estoy abandonada? Si soy una persona de fe. ¿Te pasó a ti también en algún momento preguntar por qué? No, en ese sentido no, porque aprendí algo, Vania. Me recuerdo que en ese proceso yo empezaba ya a leer más, no solo mi Biblia, sino a crecer personalmente. Y me topé con un coach que una vez me dijo, Kate, en todo lo que nos pasa hay una parte que a nosotros nos corresponde. Yo quería tenerlo enfrente y decir, ven, enséñame a mí qué me corresponde. O sea, porque yo decía, hablas porque no conoces lo que estoy pasando. Pero el Espíritu Santo tan poderosamente te hace sentir. Acepta lo que te dijo y revísate, Kate. ¿Cuál es la parte que a ti te corresponde? ¡Auch! Eso me dolió tanto. Además dije, sí, tengo que analizar esas palabras. Y yo recuerdo una vez más volver a orar, volver a leer y decirle, Señor, dame ese discernimiento. Entonces, allí es donde comprendes que hay mucha lucha sobrenatural que nosotros no vemos y muy pocos percibimos, porque a veces queremos luchar en nuestra propia humanidad, en nuestras propias fuerzas, y somos limitados en fuerza, y hay cosas que nosotros no están en nuestras manos, pero hay cosas que se mueven en lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando tú perdonas, que para ser cristiano es una parte que debe ser implícita, inmovible. Tienes tanto en la familia como en tu vida, tienes que estar seguro de que el perdón va a ser parte constante de tu caminar, porque no va a ser ni la primera ni la última vez que tengas un roce, una fricción, algo que te duela. Me explico. Entonces, cuando tú empiezas a decir, yo fui de un carácter muy fuerte desde niña, Vania. Yo crecí en un internado de mujeres. Entonces yo me tuve que hacer fuerte. O sea, no había opción, no había opción 2, era una. Tenía que hacerme fuerte por mí, por mis hermanas, que eran menores que yo. Entonces, pienso que desde ahí se me formó mi carácter de perseverancia, de no rendirme. ¿Y siempre fuiste una persona así fuerte, determinada, no solamente desde niña, sino también en tu juventud? Tal vez podríamos decir hasta el día de hoy. Sí, definitivamente. La perseverancia en cualquier cosa que quieras lograr para ti mismo, simplemente para estar bien, para decir, tengo que trabajar en mi mente, en mi corazón. O sea, ¿qué elijo? Elijo enojarme y estar peleado por la eternidad con cierta persona, si hay cosas que el pasado no lo podemos solucionar, pero nuestro presente sí. Y cuando yo comprendí eso, claro que elegí lo que es mejor para mí, porque lo que es mejor para mí va a afectar a las personas que yo amo, ¿verdad? Y cuando afectas a las personas que tú amas de una manera equivocada es cuando nuestras familias empiezan a ser disfuncionales. Y tocas un tema de aprender a perdonar, aprender a realmente dejar ir, ¿no? Y yo me imagino que empiezas por ti misma, por el perdón de en qué momento me fallé o cómo perdonar, porque la vida te está poniendo situaciones
muy duras enfrente de ti. Si volvemos un poquitito al momento en que tu esposo toma este proceso, que yo digo lo toma porque realmente algunas veces es una enseñanza, el stroke donde le cambió su vida. Tú me decías, antes de comenzar esta charla, me decías, llegó muerto al hospital. Él llegó muerto al hospital. O sea, allí hay cosas en las que yo puedo ver la gloria de Dios manifestada inexplicablemente. Podríamos decir los milagros de Dios. Sí, definitivamente son milagros. Mira, cuando él tuvo el stroke, llegó la ambulancia, todo, yo iba enfrente, no me dejaron ir atrás. Los paramédicos iban luchando porque él se mantuviera vivo al llegar al hospital. Pero recuerdo muy bien, yo iba enfrente con el chofer de la ambulancia y le pegaban en la ventana así, paz, paz, apúrale, acelérale, prende las torretas, se nos va. Y yo sin poder digerir nada. O sea, estaba tan espantada porque pues eso es nuevo, yo creo que para cualquiera que lo pasa. Yo estaba muy espantada, tenía un nudo aquí en la garganta, no podía llorar, no podía hablar, no, estaba sin saber qué hacer. Cuando llegué al hospital, lo pusieron en una camilla, se fueron corriendo y yo me fui detrás de ellos corriendo. Entonces miré cuando le rompieron la camisa y lo empezaron a resucitar, pero no se habían dado cuenta que yo estaba atrás. Entonces alguien volteó y dijo, tú no puedes estar aquí. Y me sacaron. Cuando me sacaron, así fue como un balde de agua fría. O sea, no podía ver. Yo nunca había visto, lo ves en las películas, pero yo nunca había visto eso en vivo y que fuera mi esposo. Imagínate, eso a mí me bajó hasta el suelo. Así emocionalmente, pues en el apego, mi esposo de tantos años, o sea, fue algo bien tremendo. Pero fíjate lo que pasó, sale el ayudante del cirujano y me dijo, señora, el estado de su esposo es para que nosotros solamente le pongamos morfina y lo dejemos ir sin dolor. Pero cuando llamamos al especialista, él dijo, algo me impulsó a operarlo, preparen el quirófano. Yo sé quién es. Bueno, cuando ya lo estaban preparando, llegó el cirujano todo apresurado y todo, y ya estaban más personas, pastores, acompañándome, esperando a ver qué decían, mi familia. Dijo el cirujano, esto va a ser, dijo él, no quiero prometerte nada, prácticamente una tercera parte muy pequeñita de su cerebro está sin sangre, todo lo demás está ya lleno de sangre. No sé si ya está coagulada, ahorita me están haciendo todo lo que yo necesito saber. Dijo, para limpiarlo se le quita un pedazo del cráneo y no se les vuelve a poner por astilladura, cualquier cosa del hueso, para que no tenga, si él sale bien, porque su esposo viene muy grave, dice, si él sale bien, puede ser que no la reconozca, que no sepa él ni quién es él, ni qué le pasó. No sabemos si va a tener movilidad, porque estamos tratando con el cerebro. Entonces, dice, iba a tener que usar un casco de por vida. Y yo estaba en shock, Vania. No sabía cómo digerir eso. O sea, estaba yo que dije, Dios mío, si lo vas a dejar, déjalo que él pueda valerse por sí solo. Y si no, llévatelo. Y no por no ayudarlo, sino él es cabeza, él es proveedor, él siempre fue deportista, era árbitro profesional, tenía su propio negocio, o sea, ¿te imaginas? Tenía una vida. Ajá. Y hay una parte que hay
de que el amor puede, lo dice Jesús, el amor lo puede todo. De la misma manera que llega a ti con ese amor y ese engrandecimiento del ser humano, también hay un momento que por amor lo tienes que dejar ir. Quizás te rendiste en ese momento de decir, no tengo el control, pero tú sí. Sí, porque bueno, él despertó, me dieron 72 horas, pero él despertó a las 2 horas de ser operado. Y entonces cuando despertó yo ya estaba ahí y estaba él como que despertó muy espantado, no sabía qué pasaba, entubado y cosas por todos lados. Entonces le dije, ¿te acuerdas de mí? Pero pues como no se podía mover ni nada, le tomé la mano derecha, que es la que tiene bien, y le dije, apriétame la mano si sabes quién soy, y me la apretó. Y le dije, te van a hablar 2 personas más, apriétame la mano si sabes quién soy, si saben quiénes son. Y fueron sus hijos. En eso llegó el cirujano y me sacó y me dijo, ¿estás hablando con tu esposo? Pues sí, apenas acaba de salir de la cirugía, ¿verdad? Y le digo, sí. Dice, ¿cómo? Y le expliqué lo que te acabo de decir. Vania, literalmente se le humedecieron sus ojos y dijo, no tengo la menor duda de que algo sobrenatural está sobre él. Es un caso muy particular. Y hasta allí, Vania, fue que yo pude empezar a llorar. Ya después nos metimos y hablábamos con él. No, pero antes, cuando salió de cirugía, el doctor volvió a decir, algo me impulsó a ponerle su pedazo de cráneo de regreso. Decía, porque ya teníamos el casco y todo para cuando termináramos de operarlo. Dijo, pero algo me impulsó a ponérselo. Así que vamos a ver cómo, venía a ver cómo va, pero veo que va bien. Y el cirujano dijo, es que me haces mi día, le dijo a David, le dijo, señor Flores, me haces mi día, yo voy a venir todos los días a que me hagas mi día, porque estás progresando de una manera extraordinaria. Y bueno, también quiero decirte que, porque no quiero dejar eso nada más así, realmente hubo muchas personas orando por él. Muchas, como pastor, pues conocemos muchos pastores, se les manda el texto de que estén intercediendo. Mi familia, nosotros empezamos a ayunar, a orar por él. Y sí, pero hubo momentos en los que cuando lo miraba lleno de aparatos y que no podía hablar ni nada, y que estaba sola, porque sí, realmente no me dejaron sola. La familia en la fe es muy amorosa, muy empática con ciertas situaciones. Entonces sí iban a visitarlo, a verlo, a orar por él, esto que el otro. Cuando me dejaban sola, lo único que yo hacía era acercar mi silla, y como estaba en terapia intensiva, ahí me recargaba en la cama. Y era cuando podía llorar, cuando estaba sola. Y él dormido, porque lo sedaban de cuando en cuando para darle su medicamento y que no tuviera dolor y todo eso. Y durante todo ese tiempo, Kate, ¿cómo cambió tu vida? Porque me imagino que la rutina de trabajo, la rutina del hogar, las actividades que muchas veces programamos tanto, pero no tenemos el control de nada. No. Todo se paralizó. Aprendí a vivir un día a la vez. ¿Y cómo se hace eso? Disfrutar lo que está hoy. Porque dije, ahora él es un regalo para mí. Siempre lo fue, pero nunca lo valoras tanto como cuando lo estás viendo en esa situación. Entonces dije, ok, yo te hice si tú lo dejabas, lo ibas a dejar bien. Quizás no está al 100%, pero él le ha echado muchas ganas a la vida.
Él tuvo que volver a aprender a caminar, Vania. Porque hubo varios momentos en los que yo me quebré. Sí, cuando por primera vez lo sentaron y le dijeron, señor Flores, le empezaron quitando cosas y todo, luego lo movieron de piso y le dijeron, señor Flores, ahora vamos a aprender a caminar, porque en el cerebro ya no estaba ese registro. Ahora, yo me imagino que como dices, ¿no? Él ha puesto su voluntad, su fuerza, su capacidad. Pero es muy fácil muchas veces mirar a una persona que sobresale en un momento difícil de su vida, de una enfermedad, de un llamado, una pérdida. Pero detrás, las personas que están detrás ayudando son invisibles. La gente no piensa en esas personas, piensa mirando a la persona y dice, pobrecito, qué bueno. Pero detrás hay una mujer como tú, invisible ante el mundo, que no te dice, ¿cómo estás hoy? Ajá. Bueno, tengo un primo que amo mucho. Él fue como mi papá desde que estaba en el internado. Y curiosamente él tenía pocos meses de haberse movido para Pearland. Él vivía en California. Entonces sucedió todo esto. Y él me decía, delante de mi esposo, yo vengo a ver cómo estás tú. Porque yo sé que todos se preocupan por él. Pero yo quiero saber cómo estás tú. Y en ese momento, ¿cómo estaba Kay? Y pues abrumada porque no sabía lo que me esperaba, no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía las reacciones de él ya en casa. Porque en el hospital es un poco más sencillo todo, o sea, están al pendiente de él, sus medicinas, muévete aquí, muévete allá, enseñándole a caminar. Uno de mis momentos que me quebré es que lo pusieron como en un andador de adultos, así como en los babies, así lo colgaron en un andador y lo pusieron en una máquina caminadora. Y él como que no sabía qué hacer y todavía se estaba como cayendo, todavía lo estaban enseñando. O sea, para mí eso fue un golpe fuerte. Mi hija estaba con nosotros y entonces le dije, mi amor, me voy a salir. Traigo el nodo aquí, no quiero que él me vea llorar. Me salí al pasillo. Me salí a caminar, a despejarme, a orar y regresar fuerte. Y pues ya, así lo hice. Y ya, echarle porras y ganas y esto. ¿Y eso cuánto tiempo duró? Su rehabilitación dentro del hospital fue más o menos como unas 4 semanas, un mes más o menos. Y ya, lo bueno empieza en casa. Me imagino que cuando vuelve a casa que ahí hacen las transformaciones, porque la vida te da tantas sorpresas que no estás preparado, no tienes nada preparado. Me imagino que ha habido toda una transformación para llevar la silla de ruedas, la cama donde iba a dormir, acondicionar los baños, cómo mis iban a estar. respetos para los todo. Que llevan eternamente a alguien en silla de ruedas. ¿Fue difícil? Sí. Sí. Yo me cansaba bastante. Baja y sube y baja la silla. Sube, ponla. A mí a veces me olvidaba ponerle el candado, quitarle el candado, o sea, y luego él a veces repelaba porque peleaba con él mismo. Yo sé que no era conmigo, peleaba con él mismo. Ahora qué voy a hacer, no sirvo para nada, para que quede con vida, y cosas así a veces se le venían. Y luego de repente estaba bien, no voy a echarle muchas ganas, Dios está conmigo. Y su fe de él también era probada día a día, sus emociones eran probadas día a día. Y mientras tanto, la familia, ¿cómo se sostenía en ese momento? Porque me imagino que, como tú has dicho, el vivir el día a día era la constancia de a ver cómo este día nos encontramos, sobrevivimos, pero mientras tanto hay una familia, los hijos, las relaciones, el trabajo. ¿De qué nos mantenemos? ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida? Bueno, gracias a Dios mis hijos ya estaban grandes, ya ahorita pues, ¿verdad? Ya estábamos a vísperas de la boda de mi hijo, el de en medio.
Y decían, ¿se canceló todo? No, mijito, vamos para adelante. O sea, papá va a estar ahí, vamos para adelante. Creyendo, Vania. O sea, pienso que son los momentos donde realmente tú puedes mostrar en dónde estás parada y quién es tu Dios. Porque yo no puedo decir quién es mi Dios solo en las cosas que me van bien. Porque si no, ¿y estos procesos qué? Estos son los que realmente han forjado mi fe, han forjado mi mentalidad, han hecho que yo aprecie mi vida, mi caminar, el poder yo tener más empatía con alguien más, independientemente de sus procesos. O sea, me enseñan que si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer con mi vecina, con mi hermana, con aquellas personas que no están a mi alcance. Y eso tal vez te motivó demasiado que para volver a lo que fue nuevamente el dar el servicio, el ministerio, el ministrar afuera y empezar a hablar ya de una relación diferente, porque pues Dios te mostró la fe completa de una manera diferente. Tal vez tú crees que fue parte exclusiva de tu planificación y tu proyección para que te vuelvas una mejor ministra. Definitivamente sí, porque pienso que todos en esta vida pasamos circunstancias difíciles, o sea, no hay quien se salve, hay un mundo espiritual del que no nos escapamos, ¿verdad? Pero definitivamente sí, me enseñó cuánto vale un día a la vez. O sea, el David en casa, aunque fuera en silla de ruedas, aunque fuera nosotros levantándonos en la madrugada, cuando él quería ir al baño, nosotros, vamos, tú puedes, y esto, y el otro, cansada, pero cansada, estaba bien cansada, o sea, físicamente, porque no dormía mis horas corridas, porque era levantarte bien temprano, medicina, esto, el otro, o sea, ya no era mi rutina, era su rutina. Claro. Y entonces era cambiar eso y tú dices, ay, necesito un respiro, pero no tienes tiempo para ese respiro. Y no hay otra más que continuar adelante. Y si tú continúas adelante, o sea, tú vas viendo el sabor de la recompensa, el sabor de cómo Dios no te ha dejado ni se ha olvidado de ti, sino que aún en todo ese proceso Él está obrando de una manera tan maravillosa que, por ejemplo, hoy lo puedo ver. Ahorita lo traía a la carrera y ahí venía, caminando rápido, o sea, Él le echa ganas. Y se ha vuelto independiente, ¿no? Se ha vuelto totalmente un compañero, no completo, incompleto tal vez, pero más completo que cualquier otro que está 100%. Algunas veces la fe es tan maravillosa, vivimos en una vida muy incierta, creemos que tenemos el control y nada está bajo nuestro control. Nada es el control, no. Kit, la gente se deja llevar muchísimo por situaciones abstractas y físicas más que el interior. ¿Por qué crees que ahora, en este tiempo, hay muchas personas que no tienen fe? Yo creo por la corriente de información fácil, ¿verdad? Uh-huh. Y que a veces ni siquiera verifican que eso sea cierto. Yo, por ejemplo, cuando doy mis conferencias para matrimonios, por ejemplo, les hablo a la realidad. Les digo, mi matrimonio no es perfecto, no predico desde ninguna plataforma de perfección, ¿verdad? Pero aquí estamos para crecer porque somos reales, porque Dios es real, porque si Dios ha podido con nosotros y transformado y crecido nuestro matrimonio y engranar nuestro matrimonio, o sea, ustedes también pueden. Pero les digo, no se dejen llevar solo por la fotito que ven en las redes sociales de muy feliz y luego tú sintiéndote culpable porque no tienes un matrimonio feliz. O sea, no hay matrimonio perfecto. Entonces, la vida
te va a dar tus sinsabores. Pero el punto aquí es que aprendes a tomar de esa información que te dan, que cualquier cosa que te den, pues, ¿verdad? O sea, si haces esto, te va a ir así. Si haces lo otro, si esto y el otro, y quizás estás en un momento muy vulnerable y dices, voy a hacer esto, pero no investigas. ¿Será que el miedo también es parte fundamental de los seres humanos en lo que se refiere a la fe, que ese miedo de mostrarse tal y cual es, y saber que Dios es un ser maravilloso que nos perfecciona a su manera, a su ritmo, y con altas y bajas, no simplemente con alegría ni pasividad? Entonces, ¿será que también eso está ocasionando ese conflicto ahora interno que existen en las personas? Definitivamente el miedo, pero pienso también que el miedo, la baja autoestima, la inseguridad del potencial que nosotros tenemos. Yo te lo digo porque yo he pasado muchas etapas. No hubiera llegado a mi día de hoy sin haber aprendido ¿verdad? La vida es una enseñanza cuando tú la quieres tomar como una enseñanza, pero si el miedo muchas veces nos detiene a hacer muchas cosas, nos detiene a destapar ese potencial que tenemos, a creer en nosotros mismos, a decir, ay no, ¿cómo voy a hacer esto? No, yo no tengo las medidas de la modelo, o es que yo no estudié en la universidad, o es que empezamos, y solitos nos vamos poniendo capas tan densas y tan pesadas sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia personalidad, sobre nuestro cerebro, que es la máquina poderosa en nuestro cuerpo. O sea, las empezamos a poner que empiezan a ser tan pesadas que en automático nos vamos viviendo de esa manera. Pero ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo que tal vez tú nos puedas dar, ya con tanta experiencia, con tanta fuerza que has pasado, cómo poder salir de eso? ¿Cómo poder salir de ese pantano en el cual muchas personas se encuentran y no ven una salida? ¿Cómo poder confiar de nuevo en nosotros, o en ese ser superior invisible, o en la vida misma, que las cosas, yo siempre digo, las cosas pasan por algo hay detrás de cada aprendizaje? Pienso que lo primero que tienes que saber es que si estás viva, tienes un propósito hermoso, aunque en el momento no lo puedas ver, independientemente de tus circunstancias por las que estés pasando. Todos tenemos un propósito en la vida, y todos tenemos algo maravilloso que darle a nuestros semejantes, porque todos somos diferentes. Entonces, mi primera invitación es: nunca pierdas la esperanza. Por más que estés viendo que no hay un rayito de luz, no pierdas la esperanza. Sigue dando pasos de fe, sigue agarrándote de la mano de Dios. Pero mi secreto siempre ha sido mi rincón secreto: orar. Ahí es donde yo descargo todo, me levanto con paz y empieza la claridad mental. A ver, por aquí, por acá, me estoy equivocando aquí, no debía hablar esto. O sea, esa claridad mental que solo Dios te puede dar. Entonces digo, ok. Ahora, entonces aprendes del Señor: perdóname, ayúdame, dame sabiduría, ayúdame a guiarme como es correcto, porque somos seres humanos imperfectos. Entonces, claro que nos vamos a equivocar, pero el que nos equivoquemos no define el propósito divino que nosotros venimos a dar aquí. Entonces yo les invitaría a que nunca pierdan la esperanza. Siempre vayan a su rincón secreto a orar. Y en Siempre. ese rincón secreto que tú has marcado mucha diferencia, porque ahora ya
puedo decirte claramente, tu energía es tan suave, tan liviana, que das muchísima paz. Gracias. Una paz que me gustaría mucho las personas que están aquí puedan sentir, porque es una liviandad y se nota que tu espíritu está en confort y en paz, y se nota. Gracias. Y eso sí se puede lograr saliendo de todo este tumulto en este huracán de vida en el cual has vivido. Sí. Y que puedes encontrar la paz. ¿Será que al fin de todo el proceso doloroso no es encontrar la abundancia, el dinero, la fama, sino la paz? Definitivamente. ¿Cuántas personas, no sé si has escuchado de algún famoso que se quitó la vida teniendo todo? Todo a sus pies, como por así decirlo. Si hacemos un ¿verdad? alto en esto, Ajá. ¿no ha pasado por tu mente en esas situaciones fuertes de decir, ¿qué hago aquí? No. Vania, he disfrutado. Claro que en los procesos difíciles a lo mejor dices, yo no estoy disfrutando eso. Pero cuando empiezas a disfrutar la presencia de Dios, empiezas a disfrutar esa paz a pesar de la tormenta, empiezas a disfrutar que tu fe no la negocias con nada ni nadie, comprendes que no debe haber otra cosa más que el que tu paz esté en el lugar correcto. Porque si yo pongo mi paz en alguien más, ya no es mi paz. Es que si yo pongo mi paz aún en mi esposo, ya no es mi paz. Él tiene que estar en paz y yo tengo que estar en paz. Mis hijos tienen que estar en paz por ellos, no por mí. Entonces, cuando uno comprende eso, tú dices, el siguiente paso va a ser mejor. De milagros, de fe. El siguiente paso me va a mostrar un camino diferente. A mí muchas veces me ha tocado cerrar ciclos que me han dolido. Dejar ir familias, amigos. Exacto. Negocio, trabajo. Esos son los ciclos que uno cierra, sí, ¿verdad? Cambiar de ciudad, cerrar el ministerio acá para abrirlo acá. O sea, son procesos que como pastor también me han dolido, porque algo que yo te puedo decir, Vania, independientemente de todas las luchas que cualquier pastor pueda tener, es un privilegio poder ayudar a la gente, poder estar ahí en sus mejores momentos, pero en sus peores momentos, poder estar ahí, decirle, no te voy a decir que no pasa nada, pero sí va a pasar algo si tú te levantas y vas Ahora, a ver la luz. Es un compromiso muy grande ser pastor, porque es como dices, eres el pastor y tu rebaño de ovejas tú los guías hacia dónde. Cuando un pastor no está en su centro, no está en su estabilidad, no está en su carácter moral, ese rebaño anda descontrolado igual que el pastor. ¿Cómo pones ahora, y te pregunto, porque tal vez las personas se preguntarán, ¿cómo haces para que tu centro no se distorsione? ¿Qué haces para que tú seas el líder de tantas ovejas que necesitan una guía, y una guía sea una luz invisible que no se ve, que no se siente, que no se toca, pero que es muy fuerte, que es la fe? No hay mayor secreto, Vania. Cuando tú conoces la palabra de Dios y conoces sus promesas, aprendes a arrebatarlas. Aprendes a orar con ellas. Por ejemplo, hay versículos que cuando yo oro, dependiendo la circunstancia, por ejemplo, si un hijo mío me dice, mami, estoy pasando por esto, ora por favor, y yo veo que él puede estar en peligro, yo me agarro un versículo, ¿lo puedo decir? Sí. Sí, está en Isaías 54:17 y dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en contra de ti, delante de ti caerá. Dice, y esta es una promesa, dice, esta es para los siervos de Dios. Entonces,
uno aprende a arrebatar esa, o sea, yo arrebato esa palabra para mí, para mi familia, ¿verdad? Y cuando yo estoy sintiendo, cuando pasaba lo de la congregación que te dije, ahí Dios me dio un discernimiento más allá de lo que yo podría haber imaginado. Y a veces digo yo, cuidado con lo que uno ora, porque yo le pedía ese discernimiento. Y ahora, Vania, cuando yo entro a un lugar donde mi presencia, mi espíritu, más que mi presencia física, estamos hablando de lo que no ves. Claro. Que alguien trae conflictos fuertes en su vida adentro y mi espíritu choca, incomoda con ese espíritu, yo no te puedo decir exactamente qué es porque mentiría, pero sí sé que mi presencia le incomoda. Y en empiezo a sentir eso. En ese es que sientes, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Calladita. Que eso es muy bueno para que las personas que tal vez no tengan la fuerza que tú tienes espiritual, pero que están sintiendo, aquí no pertenezco, sí, aquí no calladita. Estoy, aquí no debo estar, esto no es para mí. Callarnos. Sí, te voy a decir, porque ya me pasó 2 veces. Una vez entré a un lugar y yo estaba tan incómoda con lo que se estaba hablando que dije, no, ya basta. Y quise hablar, Dios me enmudeció. No puedes. Y yo le hacía, pero ni mis labios se abrían, Vania. Y sentí el Espíritu Santo que me dijo, no es tu momento. Y yo así como, estaba como, desconcertada. Porque en mi pensar, ¿verdad?, humano, dije yo, pues, puedo decirles que están un poquito equivocadas, ¿verdad? Pero no. Bueno, algunas veces es mejor callar que reaccionar en muchos términos. Y esto también, ya casi al final de este podcast, vamos a empezar a darles, con tu permiso, obviamente, unos tips para poder hacer que las personas en ciertos momentos, como tú has dicho, se agarren de algo saludable. Así que voy a empezar, Kate, y tal vez tú vas a tener palabras más sabias, porque lees la palabra, estás más inspirada, tienes un contacto más fuerte con tu fe. Estamos viendo en este último tiempo que la violencia interna, no solamente la violencia externa, sino la violencia interna que es silenciosa, aquella que no se menciona, pero que toca nuestra puerta, y que es la violencia intrafamiliar, está creciendo desmedidamente, y no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, a niveles que no imaginamos, a niveles de profesionales, de gente talentosa, de gente educada. Y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Y qué podrías tú darnos? ¿Qué sugerencia? ¿Qué palabra crees que sería para tal vez alguna mujer, o por qué no algún hombre que está viviendo en un ambiente violento? Sí, y sí hay hombres que también sufren violencia. Y la primera pregunta, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos viviendo en una vida que no nos corresponde, que estamos viendo la vida de otros, queriendo ser como otros, sin valorar yo quién soy, sin valorar mi esencia, sin valorar mi entorno. Y nuestras palabras son como hechizos. O sea, son tomadas en lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando? ¿Cómo es que yo puedo transformar mi entorno? Entonces, mi primera recomendación es no se queden callados, busquen ayuda. Pero no vayas con la amiga que te va a decir, no te dejes. No, porque pues eso te lo puede decir cualquiera. Busca ayuda profesional, busca ayuda de personas sabias que te pueden dar una manera y un enfoque diferente del que tú no estás alcanzando a ver.
porque a veces hasta eso inconscientemente nos preparamos a ver solo lo que queremos ver. Entonces, me ha tocado, soy consejera ya por 18 años, 19, ya casi 20 años, Vania, y me ha tocado que cuando hay violencia, aún la víctima no se da cuenta que la está provocando. Y cuando tocamos esta parte, es bien delicado porque no queremos abrir nuestra mente a decir, ok, estoy haciendo las cosas incorrectas. Bueno, habíamos hablado de que el amor lo puede todo y el amor algunas veces es tan ciego que no vemos lo que no queremos ver. Ajá, pero definitivamente ningún grado de violencia es saludable, ni verbal, ni emocional, ni física. No puedo decir mucho menos esta o la otra, no. Todas afectan de una manera trascendental. Y a veces nos callamos por pena, por miedo, si es que estamos amenazados, o por el ¿qué dirá mi mamá, mi papá, mis hermanos, el otro? Yo te invito, olvídate de lo que dirán. Tu vida es importante. Tu vida vale, tienes mucho que dar, y yo estoy segura que cuando uno agarra la valentía de perder el miedo y querer romper con ese ciclo, empiezas a ver lo que en tu perspectiva no querías ver. No, que digas, esto me tocó vivir. No, puedes cambiarlo. Dios nos ha dado ese libre albedrío para poder elegir. Puedes cambiarlo. Pero ¿qué dirán de mi esposo si llegan a saber? Pero ¿qué dirán que no? No necesitas publicarlo. Necesitas ir con un profesional que te ayude a valorarte, que te ayude a ver una perspectiva diferente, que te ayude a saber que vales mucho, seas hombre, seas mujer, que vale tu esencia, que vale tu corazón, que valen tus palabras, que vale lo que tú sientes. Es tan importante como la persona agresora siente. Claro. Y si es en pareja, yo los invito a que vayan juntos, porque la agresión física, verbal o emocional tiene también una raíz, que si se descubre, esa persona puede ser cambiada radicalmente, porque yo soy testiga de que Dios todo lo puede. Yo he visto personas transformar sus vidas, yo he visto personas transformar sus matrimonios, he visto personas radicalmente dejar una vida que no querían vivirla, pero estaban cómodos con vivirla. Entonces, para no decirte que las cosas, no te voy a vender una píldora de que te la tomas, no. Todo es una decisión, un paso a la vez y esfuerzo tuyo. ¿Cómo esfuerzo mío? Ok, no hagas los mismos hábitos. Si nada más tu oración era, ay, Padre, dame, no. Primero empieza, Señor, gracias, porque sé que tienes un propósito divino en mí. Padre, gracias por este día de vida, y que hoy yo declaro que va a ser un día bendecido porque tu palabra dice. O sea, algo que me gusta enseñarle a todas las personas es una cosa. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, que Satanás lo enfrentó, no peleó con él, no le dijo, tú, Satanás, no peleó con él, no negoció con él, solo le dijo, la palabra dice esto, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, ¿verdad? La palabra dice esto, al Señor tu Dios adorarás. O sea, él solo le respondió con la palabra de Dios.
¿Qué quiere decir? Que ese es un ejemplo del poder tan grande que la palabra de Dios tiene ante la adversidad. Y Dios no la dejó ahí, gratis, para todos. Y después de 2000 años, todavía seguimos explorando esa palabra que muchos dominamos manuales de vida, pero no dominamos el manual más grande de la espiritualidad. Sí, y ese es... Yo los invito, si no quieren decir, ay, la pastora esto, yo los invito, usted vaya a la Biblia. Agarre un salmo, agarre un evangelio, agarre lo que usted quiera leer. Y si hay un versículo, uno solo de lo que leyó, cuando usted ore, órelo. Y yo sé que va a cambiar su vida, yo lo sé, porque yo lo vivo a diario. Yo lo sé porque yo lo he visto en mis hijos, lo he visto en mi esposo, porque la lucha espiritual del bien y el mal es una realidad. O sea, se los digo, es real. Así que un versículo, no, yo no le digo apréndase la Biblia, no, ni yo me la sé. Porque cuando yo la leo no todo se me queda, sería mentira que yo les dijera que sí, pero lo que se me queda, Vania, yo lo arrebato para mí. Me encantó la frase. Y oro por eso. Me encantó y te agradezco mucho, Kate, por tus palabras. Me encantó lo que dijiste, es arrebata la palabra y ponla aquí. Creo que es lo más bonito que puedes hacer en tu vida, es sacar algo y ponerla en tu contexto. Te agradezco mucho por tu corazón, por esa energía tan bonita, por la paz que nos das. Es una paz increíble. Gracias. Y muy, muy bendecida de que estés aquí. Y antes de despedirme, voy a despedir este programa dando algunas partes y voy a pedir, Kate, que tal vez mientras te preparas, tal vez ahí en una parte, en algún rincón del mundo, en algún momento, este podcast va a llegar a tocar a una mujer en necesidad. O tal vez a una mujer que necesita las palabras de fe para seguir. Tal vez necesitas arrebatar esa palabra que necesitas para sobrevivir. Pero mientras Kate se prepara, porque te voy a pedir que hagas una oración. Claro que para sí. Que las mujeres que vean este podcast puedan reincorporarse y reinspirarse a la fe. Yo voy a agradecerte muchísimo. Y voy a agradecer a Kate porque hoy me voy con estas palabras buenísimas de ella. Que todas y cada una de nosotras no tenemos el control de nada. Tenemos situaciones muy fuertes y muy potentes, pero Dios se manifiesta de una manera increíblemente invisible e inadversible. No sabemos cuándo nos va a tocar, no sabemos cuándo nos va a llamar, no sabemos cuándo nos va a decir, ahora sí ven conmigo, y tampoco sabemos qué pruebas de fe nos va a poner para ver si nos sostenemos de su mano o corremos rápidamente a este mundo material. Sea cualquier cosa que estés pasando en tu vida, todo tiene una solución. Y la solución es creer en ti y en ese ser superior que lo único que quiere es estar cerca de ti. Así que agradezco muchísimo a Kate que esté aquí con nosotros y ahora sí voy a dejarle en pantalla directa a ella para despedir el programa con esta oración que espero que te llegue donde tú lo necesites, en el momento en cual estás atravesando, en los miedos que tal vez estás pasando, en la violencia en la cual estás viviendo. Espero que esta oración llegue a tu corazón y que puedas nuevamente volverte una mujer CBBA. Adelante, Kate. Padre Celestial que estás en los cielos, agradezco a ti, Señor, esta oportunidad de orar por aquellas mujeres que yo no puedo ver, pero que tú las ves. Conoces sus mentes, sus corazones, su espíritu, Señor, sus luchas, sus procesos, Padre. Yo las pongo a ti, Padre Santo, para que nunca pierdan la esperanza. Sé con tu Espíritu Santo, abrázales, Señor, sé su rayo de luz
Padre Santo, y bendice su mente, su corazón, su espíritu. Sánalas, rescátalas, sálvalas, Señor, y dales esa libertad que solo en ti podemos encontrar, Señor. Que ningún arma forjada en contra de ninguna mujer, Señor, prospere, Padre. Protégelas a ellas y a sus descendencias, Padre bendito. Ayúdales a ser sabias y a comprometerse consigo mismas y contigo, a tomar tu mano, Señor, a tener fe y a vivir esas cosas sobrenaturales que solamente vienen de ti, esos milagros, esa guía, ese abrazo, esa presencia de saber que no estamos solas, que siempre hay alguien que nos escucha, que has puesto los medios para sanar, para restaurar, para abrazar, para dar una palabra sabia, repetir una promesa tuya, Señor. Que si alguna tiene falta de alguna cosa, Señor, que recuerden que tú eres su pastor, que nada les faltará, Señor. Que si alguno está enfermo, Señor, recuerden que tu palabra dice que en la cruz tú llevaste toda enfermedad, todo dolor, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, a arrebatar tu palabra, tus promesas, Señor, para vivir, Señor, con fortaleza y con una fe guerrera a pesar de cualquier proceso y circunstancia, porque estos tiempos difíciles pasarán, Señor, y volverán unos tiempos de bendición y hermosos. Y aunque otro proceso nuevo nos alcance, estaremos preparadas, Señor, más fuertes que nunca, para saber que tu mano nos sostiene, Señor. Bendíceles, bendice su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos. Bendice, Señor, su caminar, y que recuerden, Señor, que al que cree, todo le es posible, porque tu palabra lo dice, y tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Así que, Señor, bendice cada mujer, protege cada mujer, empodera a cada mujer con fe, con valentía, con amor, con esperanza, para que sepan, Señor, que son una creación hermosa tuya, sabias, inteligentes, valientes, pero sobre todas las cosas con un propósito divino, que tienen mucho por dar, Padre. Las bendigo en sus hogares, en sus trabajos, y las bendigo, Señor, con su descendencia, Padre, con sus esposos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy en tu perfecta y divina voluntad. Amén y amén. Muchas gracias por permitirme orar, por invitarme, y siempre es un placer mirarte, Vania. Eres un ejemplo para muchas mujeres, incluso para mí. Gracias. Eres una mujer muy valiosa. Me encantó tenerte aquí, y nosotros volveremos en cualquier momento con un podcast nuevo y con otra mujer aquí en Mujer Se BBA.